En la próxima hora, un gran tema nacional será sometido al juicio de la opinión. Tendremos un fiscal y un defensor. Ustedes darán el veredicto. Modera Claudia Cano. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más. Estamos en Veredicto. Este es el programa de los grandes debates a nivel nacional que se transmite aquí por el Canal 1. En medio del despliegue que se dio de la visita del presidente Juan Manuel Santos a Washington para el encuentro con su homólogo Barack Obama en el marco de los 15 años del Plan Colombia, se hizo un anuncio oficial muy importante y es el respaldo de ese país con 450 millones de dólares. Esto, sin embargo, debe estar incluido en el presupuesto del 2017 y debe contar con la aprobación del Congreso. Sin embargo, la pregunta que nos planteamos en este debate es si ese dinero es suficiente para suplir las necesidades una vez se firme el acuerdo de paz en La Habana. Ustedes aquí tienen la última palabra, así que espero nos acompañen, será un muy interesante debate. Estamos en Veredicto, comenzamos después de la siguiente pausa comercial. Regresamos a Veredicto, gracias por continuar con nosotros. Como les decíamos, estamos tratando de dilucidar si esos 450 millones de dólares anunciados por el gobierno de Barack Obama son suficientes para apoyar el posconflicto en nuestro país. Primero, veamos algunos argumentos de este debate. Pasaron 15 años del Plan Colombia, una iniciativa que surgió en el gobierno de Andrés Pastrana en el momento en que las FARC le estaban ganando la guerra al Estado Nacional. Una estrategia que, aunque tuvo muchas críticas bien fundamentadas, como la imposición de contratistas y el uso obligatorio de grandes sumas de los aportes monetarios, también le dio un impulso a las fuerzas militares, desde equipamiento hasta apoyo logístico y de inteligencia. Ahora que estamos a puertas de la firma del Tratado de Paz, el presidente Barack Obama anunció el trámite de 450 millones de dólares para apoyar el proceso del posconflicto para la vigencia 2017. Pero cuando se nos ha ayudado tanto en la guerra, ¿este monto es suficiente para apoyar la paz? Este será nuestro tema de hoy, y ustedes dictarán el veredicto. Así que ya lo saben, son suficientes los 450 millones de dólares anunciados por el gobierno de Barack Obama para ayudar en el posconflicto en nuestro país. Es el debate que tenemos esta noche. Ustedes ya lo saben, en cualquier momento pueden ingresar a nuestra página de internet www.veredicto.tv. Encontrarán allí la casilla perteneciente a la Fiscalía o a la Defensa. También recuerden que recibimos sus opiniones y comentarios a través de nuestro fanpage en Facebook y de nuestra cuenta en Twitter @veredictontc. Nuestros protagonistas de la noche ya están listos, así que vamos a proceder de inmediato a presentarlos. Nos acompaña esta noche en la Fiscalía, el doctor Samuel Hoyos. Él es representante a la Cámara por el Centro Democrático. Doctor Hoyos, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Buenas noches, Claudia. Gracias por la invitación. Y nos acompaña esta noche en la Defensa el doctor Antonio Navarro Wolf, de Alianza Verde. Doctor Navarro Wolf, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y buenas noches a todas y todos ustedes. Comenzamos entonces a desarrollar nuestro debate. Doctor Hoyos, comenzamos con la Fiscalía. Usted puede ponerse de pie, tiene 4 minutos para exponer sus argumentos. Muchas gracias. A ver, el problema del narcotráfico es un problema transnacional. Estados Unidos es corresponsable en el problema de las drogas. No solo es un asunto de los productores, sino también de los consumidores. Yo creo que acabar con el Plan Colombia es un error. 450 millones de dólares para atender esta problemática, pues a todas luces es insuficiente, teniendo en cuenta, por ejemplo, que la Comisión de Paz del Congreso de la República ha dicho que el país necesita 55 billones de pesos para atender el posconflicto, es decir, 7 izagenes para buscar los recursos en los próximos 10 años. El Plan Colombia destinó cerca de 10.000 millones de dólares en estos 15 años que pasaron. El país logró reducir de 178.000 hectáreas los cultivos ilícitos a un poco más de 70.000. Nuevamente están en aumento. Según Fedesarrollo, el posconflicto puede costar 80 billones de pesos. La ley de víctimas cuesta 55 billones de pesos según el COMPES 3712, es decir, 450 millones de dólares, que es mucho, no alcanzan para nada teniendo en cuenta la magnitud del problema que estamos enfrentando. El sector defensa
es uno de los sectores que más recursos consume en el país, después de educación tal vez, y consume cerca de 28 billones de pesos al año. El problema es que después de una firma o de un eventual acuerdo con las FARC, debemos continuar con el gasto militar, ya que según el propio Ministerio de Defensa, las FARC solo representa cerca del 18% de la violencia que hay en Colombia. Es decir, el Estado necesita recursos para combatir penal y militarmente al narcotráfico. Entonces, pues en ese orden de ideas, me parece que la ayuda de Paz Colombia no solo es insuficiente en términos económicos, sino que de alguna manera es el desmonte por parte de Estados Unidos de su papel como corresponsable en la lucha contra el narcotráfico. Ellos, como consumidores, no solo tienen que poner la plata, porque es que acá en Colombia ponemos a los muertos, tumban los bosques, ponemos las minas, los niños pierden sus piernas llegando a las escuelas por culpa de las minas antipersona y los Estados Unidos solo está poniendo plata. Acá hay un problema de corresponsabilidad global y por lo tanto creo que es insuficiente. Lo voy a invitar para que estando ahí de pie responda la siguiente pregunta que la formula el doctor Carlos Alfonso Velázquez, profesor de la Universidad de La Sabana. La otra razón por la cual algunos se oponen a estos recursos de Estados Unidos es que Estados Unidos pide como donante, es decir, desmovilización, apoyo a la desmovilización, apoyo al desminado y otros asuntos complementarios. Entonces, si el desacuerdo es por ahí, ¿en qué propondría usted que se invirtieran recursos que se consideran no para un Plan Colombia, sino para una nueva fase en la que entra el país a raíz de la terminación del conflicto? El Plan Colombia tenía como principal objetivo el fortalecimiento institucional, fortalecimiento de la justicia y, por supuesto, un componente militar. Yo creo que de todas maneras ahí tiene que mantenerse un apoyo a las víctimas, un apoyo en la fortaleza del Estado en aquellos lugares del territorio donde hoy los grupos al margen de la ley tienen un control. De nada sirve combatirlos o debilitarlos militarmente si hay ausencia histórica del Estado en esos territorios. Entonces yo creo que ese tiene que ser un aspecto fundamental de la ayuda y en esta nueva fase el Estado tiene el gran reto, si se consigue la paz o si se llega a un acuerdo, de tener una presencia efectiva en esos territorios donde ha estado ausente. Le voy a pedir que tome asiento para complementar sus argumentos. Vamos a invitar a su testigo a pasar aquí al estrado. Se trata del señor Sergio Held, él es abogado de la Universidad de los Andes, tiene una maestría en periodismo del Centro de Estudios en Medios y Periodismo en Hong Kong, experto en manejo de relaciones públicas y estrategia en las redes sociales y trabaja en el programa radial La Hora de la Verdad. Señor Held, gracias por acompañarnos. A ustedes muchas gracias por la invitación y muy buenas noches a todos. Comencemos con el interrogatorio, doctor Hoyos. Doctor Held, ¿usted cree que es conveniente acabar con el Plan Colombia y empezar con un nuevo plan que tiene un nombre muy bonito, que es Paz Colombia, pero que es un poco apresurado, teniendo en cuenta que el narcotráfico viene en aumento en el país? Representante, ese tal nuevo plan, podríamos decir, no existe. Y no existe en la medida en que estamos desmontando un muy ambicioso plan que dio sus resultados y que no termina su fase tras 15 años de lucha contra el narcotráfico y de una modernización paralela de las instituciones del Estado, en particular del sistema judicial colombiano. No es conveniente terminarlo, lo están terminando no ahorita con la fiesta que hubo en Washington, en realidad lo está terminando el presidente Santos desde mucho antes. Lo vimos cuando desmontaron el tema de las fumigaciones y lo hemos visto, ya se empieza a reflejar en las cifras de los observadores de cómo han incrementado no solamente las hectáreas cultivadas, sino también las familias que están en el país cultivando coca. Es muy inoportuno terminarlo y también es muy inoportuno hacerlo por parte de los Estados Unidos y su política exterior, debemos decirlo. Si ellos quieren un aliado en la región y quieren que Colombia sea ese aliado, pues no nos pueden desmontar el apoyo. Yo creo que si hubiese un republicano en la Casa Blanca
las cosas serían muy distintas. Es lamentable que se quite este apoyo y sobre todo cuando vemos que la lucha contra el narcotráfico se está perdiendo. Que cambien esa lucha contra el narcotráfico por un tal Paz Colombia de muy poquitos recursos, pues yo creo que le hace muy mal, un flaco favor a la lucha contra el narcotráfico a nivel global. Yo le voy a interrumpir para hacerle una pregunta. En un año electoral en Estados Unidos, en un año muy importante, en un Congreso dominado por republicanos, ¿qué pasaría si no hay esta aprobación para este presupuesto? ¿Quedamos sin lo uno y sin lo otro? Quedamos sin lo uno y sin lo otro, pero de nuevo, estamos hablando de algo prácticamente insignificante, 450 millones de dólares para implementar una paz que, como ya lo dijo el representante, vale billones. 80 billones, hablan algunas personas, 50 y pico billones, se habla precisamente desde el Senado. Pues es muy difícil hacerlo con estos 450 millones de dólares. Quedaríamos sin lo uno y sin lo otro, pero yo creo que quedamos sin lo uno y sin lo otro con todo y con tener esos 450 millones de dólares, que en últimas lo que me parece es como la sorpresa que le dan al niño al final de la fiesta, al final del lonche, y le dicen, mire, llévese esto para la casita, hasta aquí llegó la fiesta. Doctor Gelb, usted menciona a los republicanos. El presidente Santos, tras su visita a Washington, recibió una carta, según él, con el apoyo bipartidista a esta nueva etapa del proceso. Pero sorprende que cuando uno ve quiénes firman la carta, solo hay un republicano, y los republicanos tienen la mayoría en las dos cámaras, y en enero se acaba el periodo del presidente Obama. Esto puede poner en aprietos la ayuda de Estados Unidos al presidente Santos y, por supuesto, pues darle un enfoque distinto frente a la lucha contra las drogas. Pues esperemos qué pasa en esas elecciones y esperamos que si quedan los republicanos, al menos se pueda hablar quizá de un Plan Colombia 2. Cuando se firma la paz, no se está acabando con el narcotráfico. Hay unos compromisos, nada está acordado hasta que todo está acordado, pero a lo que ya llegaron es a unos compromisos por parte de la guerrilla que, dice el presidente Santos, no son narcotraficantes, pero la guerrilla a su vez se está comprometiendo a ayudar en la lucha contra el narcotráfico, en teoría. Pues vamos a ver qué pasa, pero ojalá se pueda hablar de un Plan Colombia 2, porque el flagelo de este país definitivamente es el narcotráfico y necesitamos la cooperación internacional, venga de los republicanos o venga de los demócratas. ¿Una pregunta más? Pues sí, por último, usted ha investigado el tema de la sustitución de cultivos. ¿Qué podría contarnos al respecto en el país? Pues que está fracasando y eso lo dice el propio Eduardo Díaz, que es el director del programa presidencial para la sustitución de cultivos. No solamente está fracasando, sino que el mismo gobierno no sabe dónde está parado frente a este tema. Hace unos días tuve la oportunidad de entrevistar al doctor Díaz y le pregunté, bueno, ¿y cuántas hectáreas de cultivos de coca han sido sustituidas en el país? La respuesta del doctor Díaz me dejó frío. No hay estadísticas del tema. ¿Una pregunta más? ¿Para una respuesta corta? Bueno, una respuesta corta. El ELN hoy hace unos ataques en Arauca con armas no convencionales. El sábado también secuestró al soldado Villar, secuestró a Ramón José Cabrales, y el presidente Santos adelanta con ellos una fase exploratoria de diálogo en Ecuador. ¿Usted qué opina al respecto? Porque finalmente es un tema que nos afecta frente a los procesos de paz. Claro, nos afecta frente a los procesos de paz. Hay que ver, el presidente Santos no se puede quedar sin otra negociación, pero es muy difícil para el presidente Santos en este momento manejar dos negociaciones al mismo tiempo. Por otra parte, tampoco se puede quedar sin a quién echarle la culpa del narcotráfico, y lo hemos visto a lo largo de los últimos meses. Las FARC ya no hacen nada, las FARC son unos ángeles. Ahora todo es culpa o del ELN o de un grupo de desconocidos, como lo dice oficialmente el gobierno nacional. Es muy difícil lo que está pasando con el ELN, vamos a ver qué pasa, pero lo cierto es que ellos también son responsables del narcotráfico en nuestro país y por supuesto que se benefician de que se acabe el Plan Colombia. Muchísimas gracias al doctor Hoyos. Le voy a pedir que conserve su puesto porque regresamos después de una breve pausa comercial y el doctor Navarro Wolf tendrá la palabra para poder contrainterrogar al testigo de la Fiscalía. Ya volvemos. Regresamos a Veredicto. Ustedes ya tuvieron la oportunidad de conocer al defensor. Nos encontramos en este momento en el segmento de la Fiscalía, pero llegó la oportunidad para que el doctor Navarro Wolf contrainterrogue al testigo de la Fiscalía. Bueno, primera pregunta. Dada la estrechez fiscal que hay en Colombia en este periodo, por la tragedia de los precios del petróleo,
por la disminución del crecimiento de la economía. ¿No cree que toda plata de ayuda internacional es buena? Sin lugar a dudas, senador. Lo que pasa es que estos recursos, como lo dije hace un momento, esto es como la sorpresa o el premio de consolación tras culminar un programa muy ambicioso, muy extenso. Claro, hay una estrechez fiscal muy grande y el presidente Santos está verdaderamente en aprietos con este tema. Lo cierto es que la pregunta en realidad que queda es si 450 millones de dólares alcanzan para implementar esa Paz Colombia. La respuesta, sin lugar a dudas, es no. ¿Que toda ayuda sirve? Pues toda ayuda sirve. Pero aquí lo que va a venir y lo que va a ver el país es un tema de reforma tributaria a través de la cual pues los colombianos vamos a tributar más para poder pagar el famoso posconflicto si se llega a una firma de la paz en La Habana. Pero a ver, el Plan Colombia venía disminuyendo cada año. En su partida empezó con casi 1.000 millones, o con 1.000 millones de dólares, y ya estábamos en 300 millones de dólares y cada año le disminuían un poco. No es bueno que lo aumenten, aunque sea 450 millones de dólares por efecto del proceso de paz. De nuevo, senador, claro que cualquier dólar de más que entre para lo que se llama el posconflicto, ¿no? En este caso, pero lo que tenemos que ver es si esa plata se va a utilizar para el combate del narcotráfico, que es parte fundamental del posconflicto, hace parte de los acuerdos a los que ya llegó el gobierno con las FARC. De nuevo, cualquier dólar ayuda. Lo cierto es, y aquí hay que decirlo, incluso desde la izquierda mucho se ha dicho esto, los Estados Unidos son corresponsables del tema del narcotráfico. Ellos tienen que ayudar en esta lucha. Como consumidores, que son, digamos, como país consumidor, tiene que ayudar en esta lucha, pero lo cierto es que estos son pañitos de agua tibia que nos dejan muy solos y esto pues habla del manejo, del gran manejo de las relaciones internacionales que ha logrado el presidente Santos, que vemos pues se van diezmando cada vez más los recursos. Con el prestigio que el Plan Colombia tiene en Estados Unidos, es un prestigio tremendo allá, y es bipartidista. ¿Usted cree que el Partido Republicano se va a echar el muerto de no apoyar una continuidad de algo tan prestigioso como el Plan Colombia? Ojalá el Partido Republicano incrementara el apoyo. Ahora lo denominarán el Paz Colombia. Vamos a ver, hay que ver cuál es el alcance de ese proyecto, porque de nuevo a mí me parece que el centro de la discusión debe ser el tema de combatir el narcotráfico. Hay que ver si los recursos para el Paz Colombia se destinan a eso y se pueden incrementar y fortalecer eventualmente con el apoyo del Partido Republicano si logra gobernar en Estados Unidos. Una última, y no lo quiero molestar, pero me da impresión de que lo que le molesta es la palabra Paz Colombia y no Plan Colombia. O sea, está de acuerdo con el aumento, está de acuerdo con que haya más dinero, pero cuando dicen Paz Colombia no le gusta. ¿Será eso? No, a mí me encanta la paz y yo creo que no hay un solo colombiano, un solo televidente que no esté de acuerdo con que el país debe buscar la paz. La pregunta es cómo y la pregunta es cómo se va a implementar. Ahí es donde está el asunto y pues yo insisto, es que aquí el problema es el tema del narcotráfico y el Paz Colombia tiene que buscar lograr apoyar precisamente uno de los puntos fundamentales de la agenda, que es derrotar el narcotráfico. Si el gobierno colombiano aplaude lo que pasó en Washington, ¿qué debimos haber esperado de Estados Unidos? ¿Qué debimos haber esperado de Estados Unidos? Debimos haber esperado pues un compromiso serio y fuerte en la lucha contra el narcotráfico. Es que nos dejaron sin la lucha contra el narcotráfico. Nos dicen que la plata, que para la Paz Colombia, pero en verdad lo que hicieron fue desmontar esa lucha que tanto venían apoyando contra el narcotráfico. Muchísimas gracias. ¿Listo? Nosotros vamos a hacer una breve pausa comercial. Recuerden, ustedes en cualquier momento pueden ingresar a nuestra página de internet www.veredicto.tv. Encontrarán allí una casilla perteneciente a la Fiscalía o a la Defensa para emitir su voto. Después de la siguiente pausa comercial, regresamos para escuchar los argumentos de la defensa. Regresamos a Veredicto, ya escucharon los argumentos de la defensa, llegó la oportunidad para escuchar también la exposición del doctor Antonio Navarro Wolf. Puede ponerse de pie, tiene 4 minutos. Bueno, primero de todo quiero decir que a mí me encanta el nombre que le pusieron a esta nueva etapa, Paz Colombia. Es bonito, es dinámico, muestra el apoyo de los Estados Unidos al proceso de paz de este país. Así como se está negociando con sus dificultades, pero muestra que no es solamente de los Estados Unidos, es de la comunidad internacional. En segundo lugar, como ya lo dije en las preguntas que le hice al testigo, tenemos un déficit fiscal muy grande. Solamente en utilidades de Ecopetrol en los últimos 2 años estamos perdiendo 8 billones de pesos.
y evidentemente toda ayuda internacional es bienvenida. Yo dije cuando me invitaron a este programa que yo creía que no era suficiente, pero que servía esa plata. Ese era el argumento mío. Que por supuesto hubiéramos tenido que fueran $1.000 millones, pero 450 millones de dólares está bien, sirve, es útil. Hice unas cuentas. Si fuera 50 billones de pesos el tosto del postonfrito, 450 millones son 1.25 billones para el primer año. Y 50 billones dividido 10 años son 5 billones. O sea, 5 billones para el primer año, 5 para el segundo, así hasta los 10 años. Y 1.25 de 50 billones pues es el 20%. De manera que no es malo, podría ser más, pero no es malo, sirve ese dinero. En tercer lugar, sí se va a usar para el narcotráfico, para combatir el narcotráfico, porque si no combatimos los cultivos ilícitos, otro grupo armado va a reemplazar a las FARC cuando dejen esos territorios. De manera que sí va a ser usado también, como el Plan Colombia, para buscar en un nuevo escenario la sustitución de cultivos para dejar detrás ese flagelo de ser los principales cultivadores de coca del mundo como lo somos hoy. Así que el Plan Colombia sirve. Creo que nos fue bien. Creo que al presidente Santos le va mucho mejor en el exterior que en Colombia. La verdad es que si fuera tan bueno en Colombia como es en el exterior, no andaría en el 21% de opinión pública como anda hoy. Pero en el exterior le ha ido muy bien y nosotros creemos que hizo bien las cosas en su visita a Washington. ¿Ha terminado sus argumentos? Yo creo que sí. ¿Es suficiente este dinero sabiendo que el gobierno americano, como lo mencionaba la Fiscalía, tiene responsabilidad también en ese narcotráfico, ya que son los principales consumidores? No es suficiente, pero tampoco fue suficiente el Plan Colombia inicial. El Plan Colombia inicial costó muchísimo más dinero que los 9.900 millones de dólares que nos dieron en estos años, en estos 15 años. El país tiene que saber que los tostos gruesos de resolver nuestros problemas nos tocan a los colombianos. Pero esto ayuda, como le digo, puede llegar a ser hasta el 20% de los tostos y eso está bien. De modo que no es suficiente, pero ayuda y sepamos que la responsabilidad principal termina quedando en manos de los colombianos, como fue en el Plan Colombia hasta el día de hoy. ¿Qué podría hacer Colombia y a quién más podría acudir, sabiendo que hay algunos organismos internacionales donde podríamos endeudarnos? Yo estaba haciendo un análisis detallado del postconflicto y el primer año es el año más importante, los primeros 18 meses. Ahí entonces tenemos que darle la bienvenida también al dinero de los europeos, al dinero de agencias internacionales como la AIRE, que tiene también, el BID, el Banco Mundial, la cooperación canadiense, la cooperación de otros países. Y creo que vamos a conseguir una plata adicional, pero también, y yo quiero decir la verdad, vamos a tener que meternos la mano en el bolsillo. Por ejemplo, creo que el impuesto a los dividendos de los grandes accionistas, que seguramente vienen en la reforma tributaria próxima, debe ser usada por lo menos en una parte importante para el postconflicto. Lo voy a invitar a que responda a la siguiente pregunta, tal como ocurrió en el segmento de la Fiscalía. Se trata del senador del Centro Democrático, Honorio Enríquez. Si la FARC no van a aportar recursos para el posconflicto, de acuerdo a lo que han manifestado en ocasiones anteriores, ¿de dónde provendrán los recursos faltantes para el posconflicto? Y si se destinarán a resolver los problemas de los campesinos o a los reinsertados de la FARC. Bueno, la plata va a venir primero del esfuerzo de los colombianos por cambiar la historia y dejar atrás el conflicto armado. Segundo, de la cooperación internacional, en parte norteamericana. El paquete más grande viene de los Estados Unidos, esa es la verdad, como fue también en el Plan Colombia. Después viene la Unión Europea y después vienen otras ayudas de tipo internacional. Como les digo, tenemos que ser eficaces en los primeros 18 meses, porque esos son los meses claves para consolidar un cambio y dejar atrás el conflicto. De lo contrario, nos puede pasar lo que le pasó al marido, que se fue de la casa, a los 2 años quiso volver, y la mujer le dijo: no, mi hijo, otro ocupa tu lugar. Otro grupo armado va a ocupar el espacio de los que salen. De verdad que por eso tenemos que hacer una presencia integral del Estado en el territorio desde el primer día. Muchísimas gracias, lo invito a tomar asiento. Vamos ahora también a invitar a pasar aquí al estrado a su testigo. Se trata del doctor John Mario González, analista político, columnista del Tiempo. Tiene una maestría en estudios políticos, económicos e internacionales, tiene una maestría en gobierno y asuntos públicos de la UNAM y trabajó en el Banco Mundial en Nueva York. Doctor González, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Claudia, muy amable. Comencemos con el interrogatorio, doctor Navarro. Bueno, sí, primero es bueno ponerle para los televidentes un poco las cifras en claro, porque sí hemos hablado de cifras, pero tal vez muy rápidamente y no quedan en claro.
¿cuáles son las cifras que usted ve que cuesta el posconflicto y qué tanto las podemos asumir con la suma de recursos propios más recursos de cooperación? Claro, se han mencionado varias cifras. La verdad es que no hay una cuantificación exacta de lo que cuesta el posconflicto, porque va a depender de la situación fiscal del país en los próximos 2 años o 3 años, y el panorama no pinta muy bien. No obstante, los 450 millones de dólares que va a aportar Estados Unidos no es solamente un monto en cuanto a recursos como en sí, que son muy importantes, sino es un voto de confianza en el país. Creo que, como usted lo decía, senador, varios otros países de la Unión Europea ya lo han anunciado, van a hacer también un aporte importante. Yo creo que la cooperación en el primer año puede estar del orden de los 2.000 millones de dólares, o sea, unos 6 billones de pesos, lo cual, digamos, 3 años puede ser muy significativo. Pero también, como usted lo decía, el gran aporte va a venir de parte de los colombianos. Y no solamente en recursos, sino en un esfuerzo propio de las comunidades por generar sinergia de las fuerzas productivas. Pero además, los 450 millones de dólares, por supuesto que se quedan escasos frente a la dimensión del problema del narcotráfico que hay en Colombia. Pero insisto, tenemos que avanzar en un posconflicto exitoso y se queda corto porque en realidad el fenómeno del narcotráfico que ha carcomido la institucionalidad del país durante 40 años, pues no puede tampoco dejársele a Estados Unidos. No, somos nosotros también los que tenemos que hacer un esfuerzo significativo. Y en ese sentido yo creo que al Centro Democrático le ha faltado una actitud patriótica, en el sentido de que le está dando argumentos. Primero, estamos desaprovechando el momento histórico del país, ¿cierto?, de ese apoyo de la comunidad internacional unánime hacia el proceso de paz. Pero además le estamos dando argumentos al sector más recalcitrante del Partido Republicano para que se oponga a este proceso. Fuera de eso, senador, a Uribe le incomoda que no sea él el protagonista. Pero Santos lo ha hecho bien. Recuerde cuando Uribe fue a buscar el apoyo hacia el Tratado de Libre Comercio con Colombia, no lo atendieron muchos senadores. Yo creo que Estados Unidos valora mucho una actitud de centro, de concordia, y muy seguramente apoyarán en el Congreso de Estados Unidos el sector centrista del Partido Republicano más los demócratas y saldrá avante. Continuemos. Una segunda pregunta. Más allá de que las FARC cumplan con su compromiso de ayudar a la sustitución de los cultivos, ¿no cree usted que la ausencia de las FARC ya puede ayudar a que el impulso a los cultivos ilícitos disminuya en el país? Por supuesto. La fuerza pública tiene una gran tarea. El Plan Colombia, contrario a lo que decía el representante Hoyos, el doctor Hoyos y el doctor Hell, no se va a acabar. Va a pasar en una nueva etapa en la cual habrá que complementar y la fuerza pública tendrá que hacer su tarea. No va a suceder lo que sucedió en Guatemala o El Salvador, donde se desmanteló la fuerza pública. No, acá el gobierno tendrá que hacer un gran trabajo con la fuerza pública, pero como usted dice, senador, ya, digamos, la desaparición de las FARC le va a posibilitar a la fuerza pública actuar en las regiones con menos dificultad que los años precedentes, por supuesto. ¿Una pregunta más? No, está bien. Entonces comencemos con el contrainterrogatorio. La Fiscalía tiene la palabra. Doctor González, en efectos, digamos, en la práctica, Paz Colombia, nombre muy bonito, a propósito, implica una reducción de la ayuda de Estados Unidos a Colombia, frente al Plan Colombia. Si con Paz Colombia estamos hablando de 450 millones de dólares al año, con Plan Colombia en promedio estábamos hablando de cerca de 700 millones de dólares al año. Entonces, estábamos mejor antes que hoy, ¿sí? No es para celebrar. Ahora, como dije al principio en mi intervención, es insuficiente, son insuficientes 450 millones, que por supuesto los agradecemos, es mejor que nada, pero teniendo en cuenta que FEDesarrollo, institución que manejaba el ministro Cárdenas, el hoy ministro Cárdenas,
Dice que el posconflicto puede costar 80 billones de pesos. ¿De dónde vamos a sacar esa plata en los próximos 10 años? Correcto. Respecto de la aseveración que acaba de hacer, en efecto, el compromiso de Estados Unidos iniciando el Plan Colombia era de 700 millones de dólares anuales, con la idea de que se iría reduciendo. Nunca se habló de que Estados Unidos tendría un compromiso de 3, 4, 5 quinquenios, ¿no? El Plan Colombia inicialmente se diseñó para 10 años, incluso se ha extendido. Y como lo anotaba el senador Antonio Navarro, hubo un cambio de dirección ahora, de pasar de 310, 320 a 450 en el contexto de la dificultad fiscal de Estados Unidos, porque también la tiene y ha recortado fondos de cooperación en todas las partes del mundo, me parece ya de nuevo positivo. Ahora, el gobierno tiene que hacer una reforma fiscal que no puede aplazar, ojalá que en el segundo semestre la saque adelante. El país, como le decía, va a tener recursos de cooperación de otros países, eso esperamos, y se ha dicho que la paz debe aportarle al crecimiento del Producto Interno Bruto, y en ese sentido esa inversión del posconflicto dependerá también, y como lo comentaba al inicio, de la situación fiscal del país. El posconflicto puede costarnos 80 y terminar en 10 años solamente invirtiendo 30 como tal. El país tendrá que ajustarse a eso, pero el gran desafío es que, de nuevo, las comunidades entiendan que estamos frente a una seccionalidad que la tenemos que aprovechar y que las regiones tienen que vivir en paz. Es que si este país viviera en paz, redujéramos los índices de criminalidad, como ya lo venimos haciendo, pero ojalá de manera más significativa, no requeriríamos ni los 80 billones de pesos. Yo estoy de acuerdo, la discusión no es si el país necesita o no la paz, yo creo que en eso la mayoría de los colombianos estamos de acuerdo, pero ¿cómo explicarle al país que el salario mínimo aumenta por debajo de la inflación y que el ministro Villegas anuncia un estipendio para los guerrilleros de las FARC de 1.800.000 pesos mensuales? Supongamos que son 8.000 hombres en armas, eso va a ser cercano a los 200.000 millones de pesos al año que tendrán que salir del bolsillo de esos colombianos que en su mayoría se ganan el mínimo. ¿Cómo explicarles eso? Son las paradojas que hay en la vida, pero si usted lo mira bien, es positivo. Es que en cualquier proceso de paz en el mundo, en cualquiera, los grupos subversivos o levantados en armas reciben un dinero, ya sea del gobierno, de la cooperación internacional, para mantenerse mientras dejan de actuar en la ilegalidad. Es que, ¿qué preferimos? ¿Darles un estipendio o que sigan matando? Preferimos lo segundo. Perdón, lo primero, que estén en paz y que dejen de actuar ilegalmente. Ahora bien, respecto de la pregunta de lo del salario mínimo, por supuesto que yo quiero que los colombianos, los de menores ingresos, pues tengan un ingreso más significativo, pero eso no depende solamente de un aumento nominal en la inflación, representante, eso depende de muchos otros factores. Podemos hacer como en Venezuela, decretar cada semestre aumentos de 30%, pero si la inflación se dispara. Aquí tenemos un desafío muy grande, es controlar el gasto público, el gobierno tiene que ponerse en cintura, tenemos que controlar la inflación, tenemos que sacar, digamos, navegar en esta volatilidad financiera internacional de la mejor manera y sacar la economía adelante. Creo que la paz va a contribuir en ese sentido, ojalá que contribuya y en esa medida los colombianos van a tener mejores ingresos. Eso es lo que necesitamos en el país. A ambos, muchísimas gracias. ¿Está usted de acuerdo o comparte la opinión de la Fiscalía o de la Defensa? Permítanos conocer su opinión a través de nuestra página de internet www.veredicto.tv, votando a favor de la Fiscalía o de la Defensa. Hacemos una pausa comercial y regresamos para escuchar los alegatos de conclusión. Regresamos a Veredicto después de tener la oportunidad de escuchar los argumentos de ambas partes y de sus testigos. Escuchemos ahora los alegatos de conclusión. Comencemos con la Fiscalía. Pues, vea, acá estamos diciendo si la plata que da Estados Unidos es suficiente, si la Comunidad Europea
va a poner más plata, nos van a hacer una reforma tributaria a los colombianos para poner más impuestos. ¿Y la plata de las FARC dónde está? ¿Dónde está el producto de décadas y décadas de narcotráfico, secuestro y extorsión? Las FARC han dicho que no tienen plata. Otros dicen que es el tercer grupo terrorista más rico del mundo, el principal cártel de la droga, con vínculos probados con el cartel de Sinaloa, con las BACRIM. Entonces, ¿dónde están esos recursos para reparar a las víctimas? Las FARC también deben poner su plata. Y frente a Paz Colombia, pues bienvenida la ayuda, pero es que esto no es un favor, no es una limosna que nos da Estados Unidos. Ellos, como consumidores, son corresponsables del problema del narcotráfico y, por lo tanto, su labor en la solución del problema debe ser mucho más activa y más allá de simplemente girarnos un cheque con 450 millones de dólares, que por lo demás es una reducción en la ayuda. Vamos ahora con los alegatos de conclusión de la defensa, doctor Navarro. Bueno, el narcotráfico en forma de el primer eslabón de la cadena de los cultivos ilícitos es un elemento central de los problemas que hay que resolver en el país en este postconflicto. Se hizo en el Plan Colombia con la ayuda norteamericanas, con un éxito relativo, no se consiguió unos resultados concluyentes. Tenemos esa tarea para hacer ahora en los próximos años. La firma de los acuerdos con las FARC ayudan en ese camino. A eso, además, hay que agregarle cosas como el desminado. El país está lleno de minas y eso también está en parte de lo que es el paquete de lo que se llama Paz Colombia. De manera que esa Paz Colombia, bienvenida. Necesitamos la ayuda de todo el mundo, necesitamos la ayuda de los Estados Unidos. Bienvenida Paz Colombia. Con la ayuda de ustedes y con el esfuerzo nuestro vamos a salir adelante. Las partes ya no hablarán más, pero queremos ahora conocer su opinión. ¿Cómo puede hacerlo? Ingresando a nuestra página de internet www.veredicto.tv. Quedan solo unos minutos para que pueda emitir allí su voto. Regresamos para conocer su veredicto. ¿Son suficientes los 450 millones de dólares anunciados oficialmente por Estados Unidos para la ayuda al posconflicto? Es el debate que hemos tenido esta noche y ustedes a través de nuestra página de internet han votado lo siguiente. Este es su veredicto. Gana la Fiscalía Dr. Samuel Hoyos con un 52%. La defensa Dr. Antonio Navarro Wolf obtuvo un 48%. Doctor Samuel Hoyos, usted ha sido el fiscal esta noche y nuestros televidentes le han dado la razón. ¿Cómo recibe este veredicto? Pues es que es evidente que los colombianos estamos cansados de esta guerra, estamos cansados de los engaños de las FARC y son ellos quienes deben pagar las consecuencias de la violencia que han generado por décadas en el país. Ahora el gobierno ha derrochado los recursos, Estados Unidos los está reduciendo y las FARC no van a poner plata. Entonces, pues evidentemente no quieren que le metan la mano en los bolsillos para pagar una guerra que ellos no han dado. A los representantes, muchas gracias, a los testigos de igual manera por habernos acompañado en este interesante debate. A ustedes, nuestros televidentes, recuerden la cita próximo lunes 10 y 15 de la noche, cuando tendremos para ustedes otro tema de actualidad y que finalmente nos den su veredicto. ¡Feliz noche!